desafío de liderazgo, de cómo iba a iniciar un nuevo rol. Josué había estado siempre al lado de Moisés o atrás de Moisés, como usted lo quiera ver. Había estado siempre ahí y había sido discípulo de Moisés por 40 años. Imagínese usted cuánto tiempo estaba él preparándose para este momento específico que ahora está viviendo. Pero ya la semana pasada hablamos de ese desafío. Ahora, el viernes estuvimos hablando del desafío que tenían los espías cuando fueron a ver esa tierra y fueron desafiados a creer por una mujer. Hoy vamos a estar viendo el desafío del Jordán. El Jordán era un río más o menos grande, podríamos decir. El problema no era del tamaño del río en tiempos de sequía o en tiempos normales, ¿verdad? En tiempos normales podríamos pensar, ¿verdad?, que era como tal vez de aquí a la calle, era el tamaño del río que pasaba. El problema era en el tiempo del invierno, en el tiempo de las cosechas. Y en ese tiempo ese río crecía. Y hay ríos, mire, hay de ríos a ríos. ¿Cuántos están familiarizados con los ríos? ¿Alguien está familiarizado con los ríos? En nuestros países, ¿verdad?, es más común ver los ríos. Y hay ríos que están en lugares donde puede haber una montaña al lado, donde, ¿verdad?, solamente está el río hasta allá abajo y a los lados tienen paredones altos, entonces el río no se puede salir. Pero hay lugares donde la tierra está a nivel del río y entonces esos son los peligrosos, ¿no? Porque cuando ese río crece, ese río se sale, se desborda. Y eso es uno de los detalles que da la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 3. Ahora, ese río Jordán, que en momentos normales, como le decía, podía ser su tamaño de aquí a la calle. Pero en los tiempos de cosecha, en los tiempos de crecimiento, llegaba a crecer y podía llegar a tener entre 1 kilómetro, imagínense usted, 1 kilómetro a 1,5 kilómetros abarcaba cuando ese río se crecía y podía estar de ese ancho. Ahora, ese era el tiempo en el que estaba el pueblo de Israel al otro lado del Jordán. El desafío era cómo poder cruzar en ese río a un número grande de personas. Se cree que el número de personas que estaba a punto de cruzar el río Jordán era alrededor de 2 millones de personas. Imagínese usted, 2 millones de personas. ¿Cómo era ese grupo tan grande que tenía que cruzar? Ahora, ese grupo grande de 2 millones de personas incluían niños, mujeres, ancianos. Entre ese grupo, ¿verdad?, ese grupo también ellos traían sus animales, traían ovejas, traían, ¿verdad?, diferentes tipos de animales con ellos, traían cosas, ¿no?, con las que ellos habían salido de allá de Egipto. ¿Cómo cruzar ese río? Quizás una persona sola que sabía nadar podía cruzar bien ese río sin ningún problema, como los espías que ya habían pasado, habían ido y habían regresado. Pero no este grupo tan grande de personas y tan diverso. Ahí estaba el desafío. Ahora ellos tenían que cruzar este río. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 3. Josué se levantó y tomó a todos los hijos de Israel y partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Mire
lo interesante, que ahora Josué ya tiene una convicción extraordinaria. ¿Cómo fue ese proceso de preparación de Josué? Número 1, Moisés le dijo a Josué: mira, Josué, mira que te mando a que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, Josué. ¿Por qué? Porque Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Solamente no te apartes de su ley, ni a la derecha ni a la izquierda. Mantente firme en la palabra de Dios. Cuando Josué empieza el ministerio, Dios le dice: esfuérzate, sé valiente, porque yo, ahora en primera persona, ahora no le estoy diciendo que Dios va a estar con ellos, ahora le estoy diciendo: yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas, Josué. Esto vino a crear convicción en Josué. Yo le voy a decir, hay cosas que usted se cree y hay cosas que no se cree, ¿no? Hay veces que nos dicen: mira, haz esto y vas a ver que te va a funcionar. Y a veces decimos: ¿será que es cierto, no? No, yo no creo que eso sea cierto. Yo le voy a decir una cosa: si usted no se lo cree, no va a pasar nada. Porque lo que usted necesita es tener convicción, creer. Mire, hay algo interesante. Hay estudios que han dicho que las células, ¿verdad?, de nuestro cuerpo escuchan lo que nosotros creemos, lo que nosotros decimos. Imagínense qué tan fuerte es eso. Que si usted tiene palabras positivas que usted cree, su cuerpo empieza a reaccionar de acuerdo de aquellas palabras positivas que usted está expresando. Pero si usted tiene puras palabras negativas, es de esa manera su cuerpo va a reaccionar. Ahora, mejor todavía en la vida de Josué. Josué empezó creyendo lo que Moisés le había dicho. Dios le ratifica lo que Moisés le había dicho y le dice Dios: yo voy a estar contigo, Josué, sigue adelante. Era la segunda. Y sabe que hubo una tercera confirmación, que eso estuvimos estudiando el viernes. Y qué interesante que fue Rahab la que le dio la tercera confirmación a Josué. Y le dice: mira, todos aquí estamos muertos de miedo, Josué, a los espías. Y es el mensaje que le lleva. Ahora Josué actúa con fe. Ahora Josué actúa con determinación. Y ahora en la mañana, entonces, después de 3 días, él reúne al pueblo. Dios le había dado dirección cómo tenían que actuar para entrar en aquella tierra prometida, en aquel lugar, cómo iban a cruzar antes de entrar a la tierra prometida, cómo cruzar aquel desafío que ellos estaban enfrentando. Y eso era muy interesante. ¿Sabe qué es lo interesante? Que para poder cruzar ese Jordán, para poder cruzar en ese desafío, tenían que dar el primer paso de fe. Habían ciertas condiciones que ellos tenían que cumplir para poder pasar hacia aquella tierra que Dios le había prometido. Lo primero era dar ese paso de fe. Y le dice: mira, vas a reunir a todos los sacerdotes y a los levitas. Y ellos van a ir adelante con el arca del pacto. Y entonces ellos van a pasar, van a caminar ahí en el río Jordán. Y este río se va a abrir en 2 partes. Y todo el pueblo va a pasar. Mire qué interesante. Y ahora, después que todo este pueblo pase, entonces de último van a terminar de pasar los sacerdotes y van a seguir el camino. Cuando Dios le da todas estas instrucciones, le dice algo interesante Josué al pueblo: vamos a hacer lo siguiente. La señal de que nos vamos es la siguiente: cuando los sacerdotes y los levitas vengan en medio del campamento, pasen. Recuerde, hermano, que no era como que si aquí estaban durmiendo todos, ¿verdad?, en un cuartito así, o en un salón así, o en una tienda grande así, y que solo iba a despertar: hey, vámonos, ya es hora de irnos. Estamos hablando de 2 millones de personas.
¿Cuántas tiendas habrían? ¿Cómo estaban en aquel lugar? Y ahora lo que les dice Josué, la seña va a ser la siguiente. Esta es la señal. Cuando venga el arca del pacto es hora de irnos, es hora de caminar. Y entonces ustedes estén preparados, agarren todas sus cosas, todo, ténganlo preparado. Y entonces levántense y empiecen a caminar, a seguir. Van a darle una distancia de 1 kilómetro. 1 kilómetro de distancia, o sea, puede ir pasando el arca del pacto con los sacerdotes y a 1 kilómetro ustedes lo van a empezar a seguir. Pero ¿sabe algo tan interesante que les dice Josué antes de todo esto? Josué entonces les dice al pueblo, verso 4 del capítulo 3, a fin que sepáis el camino por donde habéis de ir, y por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora este camino, pero entre vosotros y haya una distancia, lo que yo les decía, de 2000 codos, no os acerquéis a ella, al arca. Y Josué dijo al pueblo, si pueden arreglar un poquito el sonido. Y Josué dijo al pueblo, santificados, verso 5, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Mire qué interesante. Santificados, porque hoy hará el Señor, ahí estamos, maravillas entre nosotros. Qué interesante, santificarse. El pueblo de Dios necesitaba santificarse antes de cruzar aquel desafío. Y santificarse en aquel entonces significaba muchas cosas, tanto exterior como interiormente. Esa santificación que ellos vivían estaba relacionado con lo que ellos comían, con las prácticas que ellos tenían. Dice la palabra del Señor que antes de pasar el Jordán, todos ellos fueron circuncidados. Los que aún no habían sido circuncidados, que eran la mayoría, fueron circuncidados del otro lado del Jordán. Mire, hermanos, y ellos se prepararon para cruzar el Jordán. Cuando nosotros enfrentamos el desafío del Jordán, necesitamos tener una vida en santidad. Para enfrentar ese desafío, necesitamos tener esa vida de santidad. Por eso le está diciendo santificados, porque mañana el Señor hará maravillas. ¿Sabe? En el Nuevo Testamento habla de la circuncisión del corazón. Que nuestro corazón debe ser circuncidado. Que nuestro corazón debemos de quitar aquello que no le agrada a Dios. Aquello que no nos está edificando. Y es interesante, hermanos. Muchas veces queremos que el Señor nos ayude. Queremos que el Señor nos saque de un problema. Queremos que el Señor nos ayude a superar los desafíos. A superar esos desafíos en nuestras vidas. Pero sabe, hermanos, nosotros a veces no queremos dar ese paso, ¿verdad? Que el Señor está requiriendo de nosotros. Y eso fue lo que les dijo, santifíquense. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Mire, es interesante que Dios trabajó primero el corazón del pueblo antes de abrir las aguas. ¿Qué aprendemos de este primer paso para poder cruzar los desafíos? Dios prepara primero a las personas antes de llevarlas al cumplimiento de su propósito. Hay un propósito que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para nosotros? Amén. Dios tiene un propósito, gracias. Un propósito para nosotros. Y Dios quiere cumplir ese propósito en nuestras vidas. Pero ¿saben qué es lo primero? ¿Cuál es la primera condición que el Señor nos está diciendo? Santifíquense. Vive una vida en santidad.
¿Quieres cruzar este desafío? Vive una vida en santidad. Hermanos, no es nada más de pedirle al Señor que haga un milagro. Porque muchas veces estamos diciendo, pastor, ya me cansé, estoy pidiéndole, Señor, hazme este milagro, Señor, quiero hacer esto. Señor, quiero superar este desafío. Y Señor, ayúdame. Pero ¿qué es lo primero que el Señor dice? Santifícate. Vive una vida en santidad primero. Dios va a abrir las aguas. Dios va a hacer cosas grandes, pero primero necesitamos cumplir ese requisito de santificarnos. Porque, hermanos, los desafíos no detienen los propósitos de Dios. Los propósitos no son detenidos por esos desafíos, sino cuando nosotros tenemos esos desafíos se convierten en parte del proceso. Hay un proceso. Mire, si cuando ellos llegaron a aquel lugar, imagínense que el río ya hubiera estado abierto, ¿no? Hubieran llegado y el río ya estaba abierto. Qué facilito, ¿no? Bueno, ahora pasemos. Qué santificarnos ni qué nada. ¿Sabe? Muchas veces, hermanos, cuando las cosas son demasiado fáciles para nosotros, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando las cosas son demasiado fáciles, a veces no nos da tiempo ni de darle gracias a Dios. Porque todo está demasiado fácil. Como dicen por ahí, todo en bandeja de plata, ¿no? Ahí está todo servido. Imagínense que, ¿verdad? Su hijo se levanta tarde y la comida ya en la mesa, ¿no? Y se levanta y ya, bueno, come, deja ahí todo tirado ahí en la mesa. Se va a hacer cualquier cosa, se va a acostar otro rato. Y después de estar durmiendo otro rato por ahí o viendo tele, jugando, se aburre, le da hambre y otra vez ya la comida ya está ahí en la mesa. Y se viene, se aburre, puede hasta jugar con la comida, tirar la comida. ¿Sabe por qué? Porque no está viendo que las cosas cuesten. Es demasiado fácil. ¿Qué pasa con los juguetes? Podemos quizás hablar un poquito de eso. ¿Qué pasa con los juguetes en este país donde estamos? ¿Qué pasa? Hay tanto juguete con nuestros hijos, ¿cierto? Que lo miran un ratito, lo abren y lo tiran, ¿no? Ya no tiene. Pero ¿qué tal cuando, se acuerda cuando teníamos un juguete, cuánto costaba? Y ese juguete, hermano, aunque hubiera sido un caballo de palo, ¿no? Pero usted lo quería un carrito que usted hubiera tenido pequeñito, hermano, pero era algo que quizás había deseado, lo había pedido y después de mucho tiempo, al fin lo había obtenido. Entonces, cuando nos cuestan las cosas, dicen por ahí, es cuando las valoramos, ¿cierto? Y mire, le voy a decir algo, esa es una lección que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. No les puso todo fácil, no les puso todo fácil. Ellos querían comer, bueno, pidan, ¿no? ¿Se dio cuenta de eso? Si regresamos un poquito el cassette, ¿verdad? Regresamos un poquito para cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, no era que encontraban nada más los manantiales de agua y aquí está un manantial de agua, a tomar, tranquilos. Se iban a otro lugar y ya encontraban otro manantial de agua y otra vez a tomar de ese manantial. ¿Verdad que no era de esa manera? Ellos iban en el camino y ellos tenían sed. Y entonces cuando tenían sed decían, hey, tenemos sed, ¿verdad? Queremos agua. Y venía Moisés. Oiga esto, era una lección que ellos estaban aprendiendo. Entonces venían y le decían, Moisés, tenemos agua, necesitamos agua. Bueno, vamos a pedirle agua al Señor. Señor, el pueblo necesita agua. ¿Ves esa roca? Agarra tu vara y vas a golpear esa roca. Y se iba y golpeaba la roca. ¿Y qué pasaba en la roca? Salía agua y ellos podían tomar agua. Pero en medio de todo ese proceso, que esa palabra a veces no nos gusta, en ese proceso estaban aprendiendo algo. ¿Que quién era el que proveía? Que Dios era ¿verdad? El que proveía el agua, el proveedor de todo lo que ellos tenían. Entonces ellos se acostumbraban, tenían hambre, venía el maná.
Y con algo muy interesante, que el maná solamente se lo podían comer ese día. ¿Se acuerda? Era una regla que tenían. El maná que iban a recibir solamente se lo iban a comer ese día. Si guardaban para el otro día, ¿qué iba a pasar? ¿No? Gusanos iban a aparecer al otro día, ¿no? Se iba a echar a perder. Ya no servía para el otro día. ¿Cuál era el mensaje en todo eso? ¿Cuál era la enseñanza? Dependencia. Tenían que depender del día a día. Y por eso en la oración dice, el pan nuestro de cada día. Pero muchas veces queremos ver que el Señor nos dé pan para un año de una vez, ¿no? Que de una vez ahí tengamos y que como aquel hombre que decía, gózate alma mía. Ojo con eso. ¿Se acuerda de ese otro ejemplo? Jesús dio ese ejemplo, que había un hombre que había acumulado muchas cosas, mucho trigo, mucha bebida, mucho vino. Gózate alma mía, porque muchos bienes tienes para disfrutar. Y el Señor le dice, ¿no? Hombre necio, esta misma noche van a venir por tu alma. ¿De quién será todo eso lo que tienes? El Señor nos enseña esa dependencia. Y ese era el mensaje que le estaba enseñando al pueblo de Israel, que ellos necesitaban santificarse. Hermanos, si usted quiere poder pasar esos desafíos, vivamos esa vida en santidad. Segundo, recuerde que Dios les dice, cuando venga el arca del pacto, ustedes van a seguir el arca del pacto. ¿Qué simboliza el arca del pacto? ¿Qué simbolizaba el arca del pacto en esos tiempos? La presencia de Dios. Eso era lo que significaba. Significaba la presencia de Dios. Entonces lo que ellos tenían que hacer era seguir la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. El desafío del Jordán requiere seguir la dirección que Dios nos está dando, hermano. ¿Cuál es la dirección que Dios nos está dando? Ojo con eso. Cuando vivimos una vida en santidad, que es lo primero que se requiere, entonces vamos a poder escuchar la voz de Dios. Y Dios le va a decir, por ahí no es mi hijo. Mi hija, no es por ahí el asunto. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo en tus fuerzas. Lo que estás haciendo, no, son tus emociones. No va por ahí el asunto. Este es el camino correcto. Seguir la dirección que Dios nos da. Hermanos, muchas veces nosotros queremos que Dios bendiga la dirección que nosotros queremos tomar, ¿no es cierto? Señor, quiero irme por aquí. Ábreme esta ventana porque yo aquí voy a salir, Señor. Y el Señor te dice, mira, hija, no, el camino es allá, y hay una puerta, hay unas gradas, vas a bajar bien. Es más, si quieres, hay una silla del otro lado, ¿no? Ya te preparé una silla, vas a bajar suavecito y te vas a ir ahí vas a salir. No, Señor, bendíceme, Señor, porque esta es la ventana en la que yo quiero salir, Señor, ¿no? ¿A cuántos no les ha pasado así en el matrimonio? Bueno, ahí dejémosla, ¿verdad? Este es, Señor, esta es, Señor, y yo me aferro y, ¿no? Por ahí vi un meme, ¿verdad? Un muchacho la chica estaba sentada ahí, ¿verdad? Y el muchacho le ponía el pie sobre el pie de ella. Lo que pasa es que recordaba que la Biblia dice que todo donde toque la planta de vuestro pie será vuestro, ¿no? Cuidado, chavos, ¿eh? ¿No? Y entonces aferrados, este es el camino, Señor. Aquí necesito salir, Señor. Necesitamos, hermanos, cuando vivimos esa vida en santidad nos van a ayudar. Nos va a ayudar a relajarnos, a decir tranquilos, ¿verdad? No dependa de tus emociones. Porque muchas veces nos aferramos, hermanos. Nos aferramos a las cosas. Nos aferramos, esto quiero, lo quiero de esta manera, Señor, yo lo quiero. ¿Sabe que muchas veces le hacemos berrinches a Dios? Y empezamos a hacerle, Señor, es que yo lo quiero de esta manera, y así quiero, y así. Y como nos han dicho, decláralo, mira, tú decláralo y no te preocupes, ahí el Señor te va a sacar y ya. Mira, hermanos, hay que seguir la dirección de Dios. No podemos enfrentar desafíos,
sin la dirección de Dios. No podemos enfrentar desafíos sin la dirección de Dios. El pueblo había de seguir el arca del pacto. El pueblo necesitaba mantenerse enfocado, hermanos. Tercero, el desafío del Jordán. Recuerde que el Jordán en este momento está significando desafíos. Quizás el desafío que usted tiene podría ponerle el nombre del Jordán. Lo que necesitamos hacer, la condición número 3 que necesitamos cumplir para poder superar el desafío del Jordán es tener una fe, hermanos. Una fe que nos ayude a caminar. Necesitamos caminar en fe. Requiere una fe que da ese primer paso, ese paso de fe. Nosotros damos el paso de fe y ¿qué pasa? Dios abre el camino. Mire qué interesante eso. Nosotros damos ese primer paso de fe. Cuando nosotros damos ese primer paso de fe, entonces el Señor abre el camino. Pero necesitamos creerle al Señor, hermano. Dios va a abrir el camino. Él lo ha prometido. Él va a dar, ¿verdad?, esa dirección que nosotros necesitamos seguir. Pero sabe algo interesante, hermanos, que el pueblo había aprendido. El pueblo había aprendido, ¿verdad?, que Dios había hecho grandes cosas a través de los años. El pueblo había aprendido, hermanos, que se requería de recordar, necesitaban recordar. Y para que no se les olvidara, el Señor dice, van a hacer algo. Cuando pasen el río todos ya hayan pasado. Entonces, una persona de cada tribu van a regresar y van a agarrar una piedra. Y van a poner ahí estas piedras para recordar. Para recordar de que pasaron este lugar en seco. Para recordar que yo abrí el río y que ustedes pudieron transitar. ¿Sabe? Nosotros necesitamos, para poder cruzar el desafío del Jordán, recordar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. ¿Para cuánto Dios ha sido fiel? ¿Cuántas veces Dios ha actuado en nosotros? Mire, hermano, yo creo que es necesario tener un diario de las bendiciones de Dios. Usted y yo necesitamos hacer un diario, escribir las bendiciones del Señor. ¿Cuándo Dios actuó? ¿Qué hizo Dios en su vida? ¿Qué circunstancia usted estaba pasando cuando Dios abrió el río? Cuando Dios abrió su propio Jordán. Muchos tenemos el Jordán enfrente de nosotros. Situaciones que estamos enfrentando simbolizan el Jordán. Pero tenemos que tener presente cuándo Dios lo ha hecho, cómo Dios lo ha hecho, tener detalles. Si puede tener hasta una foto, tenga esa foto. Si usted ha estado en el hospital, hermanos, cuando esté, ¿verdad?, ahí, tómeme una foto ahí para recordar y poder ver la mano del Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros miramos todo el proceso que nuestras hijas han pasado y a veces tenemos ahí unas fotos, no en los mejores momentos, quizás en los peores momentos, es cuando recordamos, cuando miramos, Dios nos ayudó en esa ocasión. Dios proveyó en esa otra ocasión. ¿Sabe que es necesario que nosotros, eso es lo que está diciéndole al pueblo de Israel, no se les vaya a olvidar lo que está pasando ahora? Porque sabe, muchas veces a nosotros se nos olvida, hermanos. Mire, somos tan ingratos nosotros que muchas veces nos han ayudado, ¿no? Nos han ayudado una vez, 2 veces, 10 veces, ¿no? Hasta 20 veces nos han ayudado. Pero ¿qué pasa cuando en la última vez no nos ayudan? Nos enojamos, ¿no? Ese es malo, ese no ayuda, ese es esto. ¿Y qué pasó con las otras 20 veces que le tendió la mano? ¿No? ¿Sí es conocido para usted esa historia? Y hay veces estamos ahí, usted puede estar con alguien ayudándole 1, 2, 3, 4, y llegó a las 20 veces, pero la 21
La número 21 usted no pudo. El malo, ¿no? No, este es un malo, ¿no? Mire, hermano, muchas veces así actuamos nosotros con Dios. 20 veces Dios nos ha cruzado el Jordán. 20 veces Dios ha actuado a nuestro favor. 20 veces Dios ha estado ahí ayudándonos. Dios ha estado ahí proveyendo, sacándonos, ¿verdad?, de las metidas de pata que damos, y ahí estamos. Y Dios nos saca, Dios nos libera. Pero en la última, cuando Dios nos quiere llevar por otro proceso, a veces un proceso más largo, empezamos a renegar. Señor, ahora ¿por qué no? Ahora ¿por qué no? No, Señor, tú me tienes que dar esto, Señor. Señor, yo soy tu favorito. Ya parecemos niños, ¿no? Peleando quién es el favorito. Yo soy tu favorito. Señor, dame todo. Tú dices, dame todo. Ah, pero si haces mi voluntad, ¿no? Esa parte nos la saltamos siempre, ¿verdad? Busca primero el reino y mi justicia. No, Señor, el reino ahí está bien. Yo lo que quiero es las añadiduras, Señor. Esto es lo que yo quiero. Ese es un tiempo de analizar de qué manera nosotros estamos avanzando. Mire, hay algo que aprendemos en la palabra del Señor, específicamente en esta historia de Josué, que las victorias de hoy deben de convertirse en testimonios del mañana. Que en el futuro usted pueda tener ese testimonio. Estaba sucediendo esto y Dios me sacó de ahí, Dios me ayudó. El viernes teníamos, mire, si usted no vino el viernes se lo perdió. Teníamos un bonito tiempo de testimonio de cómo Dios, ¿verdad?, está obrando en vidas de personas, sanando enfermedades, aún de cáncer, ¿verdad? Y podemos ver la mano del Señor. Hermanos, cuando nosotros recordamos, pero sabe, repito, es interesante que nosotros recordemos, hermanos, recordemos de dónde Dios nos ha sacado, dónde hemos estado. Anótelo, hermano, porque muchas veces se le olvida a uno. No sé si a usted le ha pasado, porque a veces, Señor, si tú me ayudas en esto, ahora sí te voy a servir, Señor. Mira, Señor, yo voy a ser, si es posible, fiel con los diezmos, Señor, pero sácame de este problema que tengo, Señor. Y el Señor lo saca, ¿cierto? Ya el otro domingo dice, hermano, ¿qué va a hacer el domingo? No, me voy a celebrar porque ahora ya no tengo problemas. ¿Va a ir a la iglesia? No, a la iglesia no, porque me voy a celebrar. ¿No me está entendiendo? Y la promesa que le hizo se le olvidó. Se nos olvida esa promesa, ¿no? A veces ¿verdad?, nos sucede eso, se nos olvida que hemos sido presos, que hemos estado cautivos, de dónde el Señor nos ha sacado. ¿A cuántos el Señor los ha sacado de lugares que no eran muy agradables? Hermanos, ¿sabe? Anotemos eso. Tengamos un diario de las bendiciones del Señor. Y ahí en el momento cuando su fe esté tambaleando, cuando ya no tenga tantas ganas de venir a la iglesia como las tuvo hoy, cuando el Señor no le conceda sus caprichos que tiene, entonces saque ese cuaderno, mire, y empiece a ver, el Señor me ayudó en esta ocasión, el Señor me ayudó de esta otra ocasión, el Señor transformó mi vida, el Señor perdonó estos pecados que hice, el Señor me los perdonó. ¿Cómo voy a fallarle? ¿Cómo voy a darle la espalda? Y eso lo va a animar, eso le va a dar fuerza, eso nos va a levantar otra vez para creer en el Señor. Entonces necesitamos dar ese primer paso de fe, creerle al Señor, y Dios va a abrir el camino. En cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando, Dios va a abrir el camino. Dios va a estar ahí para apoyarnos, pero si nosotros vivimos una vida en santidad, para que Dios abra el camino se requiere que vivamos una vida en santidad. Se requiere que busquemos su dirección. Y por último, que caminemos en fe. Eso es lo que se requiere. Dios abrirá el camino cuando vivamos una vida en santidad. Busquemos y caminemos. Esa fue una buena práctica. Ahora viene la buena.
¿Estamos listos? Dios abrirá el camino ¿cuándo? Que no se nos olvide eso. Vivir en santidad. Todos los días busquemos vivir una vida en santidad. Todos los días busquemos su dirección. Que todas las mañanas nos levantemos, Señor, ¿cuál es la dirección de hoy, Señor? ¿Para dónde vamos hoy, Señor? Dame la dirección. ¿Qué quieres que yo haga? ¿De qué manera quieres que yo actúe, Señor? No en sus fuerzas, no en sus caprichos. Recuerde, no lo haga en sus propias fuerzas. No se aferre a las cosas. No se aferre porque a veces no es ese el camino que Dios quiere abrir. No es ese el camino. El viernes aprendimos eso. Mire, el viernes aprendimos eso. El viernes aprendimos que el pueblo se rebeló en contra de Dios. Dios los llevaba por un camino. Dios les iba a dar algo. Y ellos desobedecieron y Dios les dice, ahora es este el camino. Y ellos dicen, no, ahora yo regreso y ese es el camino que voy a seguir. ¿Qué pasó? Tuvieron la derrota. Malas consecuencias. Sigamos la dirección de Dios y caminemos en fe. ¿Qué es caminar en fe? Es creer en la palabra de Dios. Cuando creemos en la palabra del Señor, vamos a seguir avanzando. Póngase de pie y vamos.